Shalom, shalom, amados. Yo soy David Acevedo y continuamos con el curso de hebreo. Y hoy vamos a continuar con las preposiciones. Hoy vamos a ver la primera parte de las preposiciones y vamos a ver las preposiciones inseparables. Preposiciones inseparables. Sabemos que las preposiciones separables son aquellas que van unidas a la palabra, como en el español. Podemos encontrar que en español existen algunas preposiciones inseparables como es a, ante, anti, des, extra, mono, inter, pro, re, tras, ultra, muchos tipos de preposiciones. Por ejemplo, anormal, ¿no? Anormal. Esta a es una preposición inseparable, siempre va a ir junta. Anti, por ejemplo, el que es antihigiénico, supongamos, antihigiénico, o podemos ver algunas otras como preparatoria, y todas estas son preposiciones inseparables en el español. Por ejemplo, a un queremos subdirector. Esta es una preposición inseparable. Así que vamos a ver las preposiciones inseparables en hebreo. Y hoy vamos a ver las 4 preposiciones inseparables. Vamos a empezar con la primera. La primera es be. Be. ¿Qué significa en, con, por? Aún podría ser como hacia y algunos otros detalles que también pueden significarse. Esta es una preposición que tiene bastantes significados y se usa muchísimo en oraciones o aún en la escritura, y podemos encontrarla en el Shema, donde dice: y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas. Esa es la B. Vehol levaveja, ubhol nafsheja, ubhol meodeja. Ahí encontramos la B. Vamos a continuar con la siguiente, que sería que. Esta la podemos encontrar de esta forma escrita, como que o que. Y significa como o parecido, o también significa similar o según, o también se puede significar como de acuerdo, entre otras cosas. Esta podemos encontrarla en una oración que dice: en que Eloheinu. En, no hay nadie que, como o parecido o similar como nuestro Elohim. En que Eloheinu. El que es una preposición inseparable que la vamos a encontrar en oraciones también, en la escritura vamos a verla varias veces. Y la tercera preposición que ahorita vamos a ver 4, pero ahorita vamos a ver estas 3 primeras, que sería le. Y le significa a, o hacia, o para, o algunas otras cositas, pero básicamente es esta preposición de para algo o para alguien. Por ejemplo, si le cantamos Shiru Lamelech, le cantan a el rey, o sería para el rey. Lamelech, Shiru Lamelech, Shiru Lamelech, Lamelech para el rey, que es ese significado, ahí viene le. Y vamos a ir viendo algunas reglas que tienen estas preposiciones inseparables. Normalmente se pronuncian be, que y le. ¿Por qué? Porque llevan un sheva que suena, un sheva sonoro, un sheva na. Y podemos nosotros leerlo de la siguiente manera: Beshem, Beshem, que sería en un nombre o en nombre. Eso lo encontramos en una oración donde dice: Baruch Abba Beshem Adonai, bendito el que viene en nombre de Adonai. Baruch Haba Beshem, Beshem.
También podemos encontrar otras palabras. Por ejemplo, el que lo podemos ver vamos a escribir una frase, quedavar. Quedavar puede significarse según una palabra. Que como según. Y vamos a escribir una palabra con le, que sería le shalom. ¿Qué diría aquí? Le shalom, que sería para paz. Que esto sea le shalom, que sea para paz. Podemos ver aquí que cada una de estas son estas preposiciones, pero van unidas a las palabras. Entonces, si yo quiero unir las preposiciones con el artículo ha y, por ejemplo, decir para el rey, ¿cómo lo escribiría? Pues le, que es para, le, el, que es ha, y rey, que es melech. Esta es la forma que podría escribirlo, pero no. En hebreo no se va a escribir le a melech. Eso sería incorrecto. ¿Por qué? Porque la preposición junto con el artículo, estos dos, no se escriben separados. Se fusionan, se hacen uno. Así es. ¿Cómo que se funciona? Bueno, el le... Si escribimos el le más el ha, ¿qué va a dar? Bueno, el le, vamos a poner la lamed y vamos a poner la a de el ha. Entonces, ¿qué diría? La. Por eso esa canción de Shiru la Melech, que dice, Shiru canta. Shiru, canten para el rey o canten a el rey. Entonces, ¿cómo se dice a el rey? Le a melech, pero si esas dos se unen, diría solamente la melech. Canten a el rey. Le a melech se unen y se convierten en la. Y la que sería para él. Igualmente, cualquier otra palabra. Por ejemplo, si yo quiero decir, tú estás en la casa o estoy en la casa. ¿Cómo se diría en la casa? No se diría be a bait. No se diría be a bait. Se diría va bait. Aquí ya está junto en la casa. En la casa. Ya está aquí todo juntito. Esa es la forma correcta de escribir en la casa. No se dice be a bait, sino se dice ba bait. En la casa, babait. Pero vamos a ver una regla más. Cuando encontramos esas preposiciones antes de una palabra que lleva una consonante con sheva, va a cambiar. Por ejemplo, si yo pongo la palabra devarim, que es palabras precisamente, devarim. Esta palabra inicia con un sheva. Entonces, si yo quiero decir en palabras o con palabras, yo voy a poner el B, pero este B se va a cambiar por una hirik. Cuando una palabra lleva sheva, va a cambiar las preposiciones por hirik. Siempre vamos a ver que antes de una sheva, estas preposiciones van a ser cambiadas por una hirik. Por ejemplo, aquí diría
videvar, en palabras o con palabras. Diría videvar, que sería con palabras. También podemos ver otra palabra, por ejemplo, Brit. Brit empieza con Sheva también. Entonces, si yo quiero decir según un pacto, le pongo según que, pero la regla es de que si lleva Sheva, voy a poner una Hirik. Entonces, diría Kibrit. Kibrit. Según un pacto. Igualmente, si yo quiero decir por fruto de, sería, yo pongo peri, que es fruto, peri, y al momento de poner por fruto, que sería, el Sheva tiene, entonces llevamos un hirik, y diría lipri, diría lipri, que sería por fruto, lipri. Cambiamos todas las Sheva por hirik cuando una palabra antes lleva el Sheva. Y vamos a ver una reglita más. Cuando esas profesiones van antes de un hataf, recordemos que el hataf, ¿cuál sería? El hataf patah, el hataf segol y el hataf kamatz, que sería a corta, e corta y o corta. ¿Qué sucede? Cuando esas preposiciones van antes de un hataf, se van a pasar el nekudot. Por ejemplo, para decir, en verdad, ¿verdad cómo se dice? Emet. Si yo quiero decirte, en verdad, que dice emet, podemos ver que aquí tiene un hataf segol. Entonces, cuando tiene un hataf segol, se pasa el nekud. O sea, no se pasa el hataf, no se pasa el hataf, se pasa el nikud. Entonces, ¿cómo diría? Be emet. En verdad. Be emet. Diría be emet. Igualmente, si decimos esto es por enfermedad. Enfermedad, ¿cómo se dice? Enfermedad se dice olín, jolín. Enfermedad se dice jolín. Entonces si digo esto es por enfermedad, no se diría le jolí, sino se diría la jolín. ¿Por qué? Porque esta kamatz se pasa directamente de la hataf kamatz. Entonces aquí diría la, porque es la, y diría jolí. La jolí, por enfermedad. Esto lo vamos a ir encontrando en la escritura y te invito a que pongas mucha atención, en cada una de estas preposiciones. Y también podemos ver que cuando una palabra que va antes de estas preposiciones lleva una oclusiva y una fricativa, o sea, la B, la P o la que, cuando una palabra lleva alguna de estas tres, ¿qué sucede? Se va a quitar el dagesh. Por lo tanto, si una palabra como bait, que lleva dagesh, va unida a una preposición inseparable como be, entonces a esta se le quita el dagesh. Por lo tanto, aquí diría be bait. Cuando una palabra que lleva una oclusiva o una fricativa va con una preposición, esa se le quita el dagesh
por lo tanto, cambia su forma de pronunciarse. Y por último, vamos a ver la preposición mi, que es inseparable. Esta preposición es doble. ¿Por qué? Porque también se puede escribir como min. Y esta sí está separada. O sea, es inseparable y separable, por decirlo de esa manera. Esta es la inseparable. ¿Y qué significa mi? Mi significa de o desde. Por ejemplo, hay un versículo que dice, ki mitzion, tetze Torah, porque de Sion o desde Sion desciende la Torah. Ki mitzion tetze Torah, porque de Sion desciende la Torah. Esta también va a ser una preposición inseparable. Esta es la cuarta preposición inseparable. Esa no tiene muchas reglitas y es muy sencilla. Cada vez que veas el mi es de o desde y vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo cómo se van a poner estas preposiciones dentro de la escritura. Vamos más adelante a aprendernos algunos versículos. Y espero que estas enseñanzas te sean de gran bendición para tu conocimiento de la palabra, para que sigas escudriñando la escritura y para que tú conozcas más al Elohim de Israel, al Elohei Israel, al Elohei Abraham, Elohei Isaac, Elohei Jacob, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Espero que esta clase te haya sido de gran bendición. Te recuerdo que le des like, que te suscribas acá abajo, que le pongas la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos que estamos subiendo o cuando estamos transmitiendo en vivo. Te voy a dejar aquí algunos videos para que sigas aprendiendo de este hermoso idioma y que puedas crecer en el conocimiento de nuestro Elohim. Que Adonai te bendiga y te guarde y nos vemos en el próximo video. Shalom, shalom.